Allá en segunda de Timoteo capítulo 1, y dice así la bendita palabra, y se lee en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre de Jesucristo nuestro Señor. Fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tome su asiento, mi hermano. Tome su asiento. Gloria a Dios. Y mire la palabra del Señor. El apóstol Pablo, por la voluntad de Dios, por la gracia del Señor, mire que Dios pone a quien debe de poner para la ayuda del evangelio, para la ayuda de ir a predicar. Dios pone ahí hombres de valor. Dios pone hombres que están firmes en el Señor. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aquel joven lleno del Espíritu Santo, allá le dice a Timoteo, aquel Dios que no se puede ver, pero el Dios invisible es el que está con nosotros. Sabemos que todos creen, todo el mundo cree en un Dios, todos creen en un Dios, pero aquel Dios es un Dios invisible. Aquel Dios no se puede ver, mi hermano, no se puede ver, pero se puede sentir la presencia del Señor. Usted puede gozarse en la palabra del Señor. Usted puede sentir a alguien que usted no puede ver, pero se goza, mi hermano, siente algo precioso cuando se predica la palabra del Señor, porque estamos creyendo sin ver. Estamos creyendo verdaderamente sin ver a nadie, pero Dios existe. Dios es real. Dios existe, mi hermano. El que ha creado los cielos y la tierra, el que ha creado y creó al primer ser viviente, donde puso de su soplo de vida, donde puso también a alguien que le ayudara, ahí a una mujer, una ayuda idónea, donde el hombre no iba a estar solo, sino que le hizo también una mujer, alguien para que estuviera acompañado y no solo. Pero ahí estaba el Dios invisible, allá en el jardín del Edén, y a nosotros se nos ha manifestado de otra diferente manera. A través de su Santo Espíritu se ha manifestado el poder de Dios. Somos testigos de ese poder, mi hermano, y no lo podemos negar, porque usted puede sentir algo en estos momentos, pero quiero decirle que no es usted, es el poder de Dios que nos tiene. Es el Espíritu Santo, mi hermano, el Dios invisible que fue derramado en el día del Pentecostés. Se derramó de su Santo Espíritu, mi hermano. Hoy podemos gozarnos, hoy podemos sentir la presencia del Señor. Y esto es real, mi hermano. Esto es real, esto es verdadero. Dios existe.
Dios ha dado aquel don de lenguas. Dios ha dado el don de lenguas para hablar íntimamente con Él. Aunque nadie nos puede entender, si no hay alguien que entienda aquel idioma, usted se comunica ahí con Dios, usted y Él. Pero usted se está comunicando con el Dios que no se puede ver, pero Él está habitando aquí dentro, mi hermano. Él está aquí dentro, el que ha cambiado mi vida, el que ha cambiado su vida. Nadie la pudo cambiar, solamente la presencia de Dios, el del Dios invisible que está sobre todos los lugares. Él está en todos los lugares. Todo lo que hacemos, todo cómo me comporto, Él está en todos los lugares. Y dice el versículo 16 de segunda de Timoteo, allá del capítulo 1 y del versículo 16 de segunda de Timoteo: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Alguien que tiene inmortalidad es algo que no se acaba, es algo que nunca se acabará. Dios es Dios y no podemos justificar por qué y por cuál y por qué hizo esto. No puedo justificar a Dios, no puedo alegarle a Dios. Dios es Dios y se acabó. Él decide las estaciones de los planetas, Él decide cómo giran alrededor del sol todos los planetas. Él decide cuándo se tienen que alinear. Yo no soy nadie para justificar, para interrogar por qué Él hace las cosas de esa manera. Yo no soy nadie para cuestionar cuándo Él va a obrar en alguien que no ha recibido a Cristo. Yo no tengo que cuestionarle cuándo vas a alcanzar aquellos jovencitos que te necesitan. No puedo cuestionarle. Él tendrá el tiempo adecuado cuando tenga que llegar a aquellos corazones, y aquellos jóvenes, aquellos adultos van a venir a los pies de Cristo voluntariamente, mi hermano, cuando Dios toque sus corazones, porque es el Dios invisible, el Dios que no se puede ver. Porque uno quiere ver, uno quiere mirar que trabaja bien el carro para comprarlo. Usted quiere asegurarse que todo esté en buenas condiciones cuando va a comprar un carro. Usted quiere mirar que es un carro bueno, que no tiene tanto millaje recorrido. Usted quiere ver con sus propios ojos que aquello esté bueno. Pero mire, lo que más vale es la confianza en el Dios Todopoderoso. Hay que creer sin ver, aleluya. Hay que creer sin ver, aleluya. Aunque no podemos ver, pero estamos creyendo que hay un Dios invisible, el que no te dejará sin vehículo, el que no te dejará sin comer, el que no te dejará allá que pases hambre. Ese es el Dios invisible que nosotros estamos creyendo. El Dios inmortal, el Dios eterno, el creador, mi hermano, de todas las cosas, el creador de uno mismo. ¿Cuántos le agradecemos a Dios por la vida que nos ha dado? ¿Cuántos somos agradecidos por lo que Dios nos da a cada mañana? Nosotros en esta tierra somos mortales. Nosotros en esta tierra somos mortales. Y si no creemos en las cosas del Señor, y si no caminamos en los caminos del Señor como Él quiere que caminemos, confiando en el Dios invisible, somos aquí en esta tierra inmortales. Si perecemos, no va a haber allá vida eterna. Pero si usted confía en el Señor sin ver, Dios ha prometido un lugar, una casa, una morada para cada uno de usted. Donde Dios está, ahí vamos a estar en la presencia del Señor, mis hermanos, todos reunidos. Pero hay que creer en Él sin ver.
Hay que creer en el Dios invisible, en el Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo le dice el apóstol Pablo allá en el versículo 16: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Quiere decir que mientras somos mortales, no vamos a poder ver físicamente con estos ojos a Dios. Porque si usted, digamos que se manifiesta el poder de Dios aquí donde estoy en estos momentos, aquel poder que creó todos los cielos, yo creo que solamente con la presencia me desintegraría, solamente con la presencia me desaparecería, quedaría fulminado. Por eso Dios, estos cuerpos tienen que ser glorificados. Tienen que ser glorificados para estar en la presencia del Señor. Porque estos cuerpos mortales, Dios es inmortal, pero estos cuerpos mortales no pueden entrar a la presencia del Señor de esta manera. Tenemos que ser glorificados primeramente, y Dios sabe cómo lo va a hacer. Dios sabrá cuándo lo va a hacer, en qué momento, porque se espera el rapto de la iglesia, porque se espera el regreso del Señor, porque un poquito, libro de Efesios, un poquito más, ese un poquito más, y el que ha de venir, vendrá, mi hermano, por los creyentes. El que ha de venir, el que no se puede ver, vendrá, mi hermano, y desapareceremos. Qué interesante, ¿verdad? Que en un instante desaparezca la iglesia, que no se quede ninguno, allá que se queden los gatos y todas las ratas que andan debajo de la iglesia. Así es, así que se queden. Pero nosotros que estamos en Cristo, mi hermano, que ascendamos a los cielos, que seamos tomados, que seamos recibidos por el Rey de Reyes en gloria. Oh, bendito Dios, alabado sea tu nombre, Señor, porque esperamos el regreso del Señor. Esperamos al Señor que es eterno. Él no se cansa. Él no se cansa de esperar a alguien. Él nunca se cansará. El que se cansa es uno para doblar las rodillas. Duelen las rodillas. El que se cansa, uno para orar, ahí uno le pesa. Pero es necesario, esto es necesario que acontezca de hacerlo, porque mientras no podemos ver a Dios, haga de cuenta que usted está comunicándose desde la tierra hasta allá al reino de los cielos. Cuando usted por la mañana ora, cuando usted por la tarde ora, nos comunicamos al que no podemos ver, y así no nos pasa nada, pero somos bendecidos grandemente. Cuando menos espera, algo sucede en su vida. Las puertas se abren de la oportunidad de trabajo, regresan a su casa sus hijos que andaban perdidos. Cuando uno dobla la rodilla al Dios invisible, cuando usted no tiene esperanza de ninguna esperanza, abre Dios una puertecita pequeñita y allá ilumina. Es la esperanza del Señor, mi hermano, que debemos de estar confiados a cada día, de agarrarnos de la mano del Señor en momentos difíciles, en momentos de agonía, en momentos que se le cierra la garganta y siente algo que quiere gritar y no puede hacerlo. Pero usted se desahoga cuando habla con Dios. Allá no puede ver al amigo, allá no puede ver a la amiga, no le puede hablar por teléfono, pero si usted puede estar comunicándose con Dios,
al que no puede ver. Pero Dios mira su necesidad, mi hermano. Dios mira las necesidades de cada uno de nosotros, porque estamos creyendo por fe. Porque la fe es creer en Cristo. La fe es creer en Cristo, que el Dios de la gloria dejó su trono y se manifestó a esta tierra en un ser humano igual que usted, igual que yo. Era un ser humano de carne y hueso y que tenía sangre, pero era Dios. Tuvo que despojarse de su gloria para venir aquí a la tierra como un mortal más, igual que nosotros. Vino a hacerse semejanza igual que nosotros, de forma humana, para reconciliarnos en la cruz, mi hermano, para derramar toda de su sangre en la cruz del Calvario, donde fuimos comprados con precio de sangre. Allá en la cruz del Calvario no pagamos ningún precio de oro ni de plata, sino fuimos redimidos con su muerte en la cruz, mi hermano, que nadie lo pudo hacer, nadie quería hacerlo, pero hubo alguien que le importabas, hubo alguien que le interesabas, para que pudiera uno entrar en el reino de los cielos. Mientras estamos en esta tierra, vamos a batallar. ¿A poco usted no batalla? ¿Usted no batalla? Yo creo que todos batallamos. De una manera batallamos en el trabajo, batallamos con la esposa. ¿Se ríe? Yo creo que no debe uno de batallar con la esposa, pero se batalla con los hijos, se batalla en la vida cotidiana del caminar, en el caminar de esta tierra, de año tras año. Pero Dios quiere que nos mantengamos firmes. Dios quiere que nos mantengamos creyendo, que aquella fe no se desborone, que aquella fe no se desvanezca. Aunque usted mira las cosas que están sucediendo en estos momentos, llegará un punto donde dice la palabra que el amor de muchos se enfriaría. Mira, mi hermano, aunque mires que hay guerra en estos instantes, aunque mires cosas que se mueven dentro de este lugar, nunca te desanimes, mi hermano, porque tú has sido lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, y tú no estás solo, tú no te gobiernas. El que nos gobierna ahora es Dios a través de su Santo Espíritu. Nunca te desanimes. Mire, el apóstol Pablo, uno más alcanzado por el Señor, era un conocedor de la ley, de la palabra del Señor. Y así mismo, como puede haber hoy conocedores de la palabra del Señor, pero ¿de qué serviría tanto conocer de la palabra del Señor si no vive la palabra como es? Si no la vive. Y así mismo el apóstol Pablo dice que iba con amenazas de muerte para allá agarrar a los creyentes, a los que habían creído en Cristo Jesús. Iba con amenazas de muerte, pero allá el Dios invisible lo intercede. Allá lo intersectó. Allá, mire, haga de cuenta que nunca se esperaba que iba a tener una intercesión ahí, un encuentro. A Hechos capítulo 9, allá mire, iba con amenazas de muerte, iba con documentos de los altos dirigentes, ya firmadas las cartas, ya tenía la autoridad para ir con ciertas personas, para ir a aprender a aquellos que habían creído en Cristo Jesús. Pero mire cómo es Dios. Pero mire cómo es Dios, cómo obra Dios.
Dios tiene el plan perfecto para cada uno en el momento adecuado, en el momento preciso, cuando va a ser alcanzado por el Dios invisible. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria si lo desea hacer, mi hermano. Y mire, venga al libro de los Hechos. Gloria a Dios. Capítulo 9. Mire cómo le pidió. Capítulo 9, versículo 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas por la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Vamos a detenernos ahí. Mire que ese repentinamente, ¿y a poco a usted no le sucedió de esa manera, que repentinamente empezó a creer? Repentinamente reconoció a Dios como su Señor y dejó el alcohol y dejó las drogas, dejó de golpear a la esposa, dejó de maltratar a los hijos. Es que ese repentinamente es el que cambia, es el que transforma, es el poder de Dios, mi hermano, el Dios invisible, el que cambia y transforma la vida del que no cree. Pero dice que lo rodeó un resplandor, pero en otra versión dice un resplandor más brillante que el sol. Otra versión dice así. Oiga, imagínese aquel resplandor, cómo rodearía ahí, cuando allá incluso cayó al suelo aquel que llevaba amenazas de muerte, ya cartas firmadas por las autoridades, creyentes, bueno, de la ley, que llevaba las cartas, pero nunca se imaginó aquel hombre cómo iba a cambiar su vida, como nunca te imaginaste tú, mi hermano, cómo iba a cambiar tu vida, cómo iba a cambiar y transformar tu familia, tus hijos, tu esposa. Nunca te imaginaste que iba a cambiar Dios tu vida. Es que pusiste los ojos en Jesús, aunque no lo puedes ver, pero fuiste transformado, fuiste transformada por el poder de Dios, aunque no lo podemos ver, pero Él está aquí, mi hermano. Aunque pienses o tengas alguna duda, donde digas, ¿será cierto lo que está hablando? Bueno, yo no soy, es la palabra del Señor que es verdadera. Esa no falla. Yo le puedo fallar, pero la palabra nunca falla. Si usted ha creído al Dios invisible, siga creyendo, que no se le acabe el gozo. Usted debe de venir con ese gozo de todos los días. No porque venimos allá desanimados, no porque nos haya pasado algo en el trabajo. No, mi hermano, usted debe de venir con aquel gozo ya siempre, porque no venimos a un lugar ahí a socializarnos. No, mi hermano, cuando se venía a la iglesia, cuando la iglesia se juntaba, era para alabar a Dios, era para glorificarlo, era para exaltarlo, era para bendecirlo en el nombre de Jesús. Y sucedían cosas mientras el pueblo del Señor alababa a Dios, mientras el pueblo cuando el pueblo adoraba a Dios en los momentos difíciles, cuando venían a pedir la ayuda, allá ayunaban y oraban y convocaban a toda la multitud de Judá cuando había apuros.
y se arrodillaban y exaltaban a su Creador, donde le decían lo grande que Él es, lo grande que Él hacía, las maravillas que Él hacía. Reconocían quién era Dios. ¿Quién como tú, mi Señor? ¿Quién como tú? No hay nadie más grande que tú. Y cuando usted empieza a reconocer de esta manera a Dios, usted le da la prioridad a Dios. Usted le da la prioridad a Dios, que le agrada que le adoren y que le sirvan. Y algo precioso puede suceder si usted está teniendo una necesidad. El poder de Dios es invisible. El poder de Dios no lo puede ver, pero existe. Es como el viento que sopla, pero no se mira, pero mueve techos. Pero mire, cuando hay calorcito, viene la brisa, o agarra el abanico, y cuando hace calor, ahorita me estoy muriendo de calor, pero no físicamente, del calorcito. Pero mire, usted agarra el abanico y hay algo que usted empuja, no lo puede mirar, pero es el aire. Y si es la voluntad de Dios, mira, la hoja del árbol no se mueve, no hay aire, no hay tempestad, no hay lluvias, pero Dios es el que hace posible todas las cosas, mi hermano. El que transforma la vida del que no cree. Incluso aquel que fue asesino, Dios puede cambiar su vida. Y yo no digo que aquí haya personas de esa manera, pero Dios ha cambiado la vida de muchas personas, donde dan testimonio. Allá usted los puede mirar, que dan testimonio, incluso de los más peorcitos, vamos a decirlo de esta manera. Pero cuando transforma la vida del hombre, algo sucede en nuestro ser, algo cambia, donde aquella persona que usted era antes, usted no quiere regresar atrás. Usted no quiere volver a probar. Si ya salimos de aquel lodo cenagoso, de aquel atascadero, de aquel mudalar, ¿cómo voy a poder querer regresar para atrás? Si hoy experimento gozo, paz, tranquilidad en medio de la tormenta, mi hermano, la paz del Señor nos la da, aunque haya tormenta. Allá mire, Pedro, vino la tormenta y todos los discípulos se preocuparon cuando vino la tormenta, azotada las olas, azotada la barca por las olas. Pero a lo lejos allá se les apareció el Señor caminando allá sobre las aguas. Y mire, Pedro y los apóstoles eran pescadores, eran discípulos del Señor. Y ellos eran nadadores profesionales, porque cada pescador que pescaba peces y se introducía allá al océano, claro que sabía nadar, claro que tenían la habilidad para nadar, para sobrevivir. Pero allá mire, Pedro se turbó, Pedro se entumedió al ver la tempestad, donde allá le dijo: Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Pedro, ven acá, hijo, cobra ánimo y ven acá. Allá con aquella fe y lleno del poder de Dios, fue caminando rumbo a Jesús. Y ya no era uno andando sobre la mar, eran dos, aleluya. Pero vino la tormenta, dele la gloria, mi hermano. Pero mire, cuando viene la tormenta, cuando vienen los relámpagos, allá uno se paniquea, no sabe qué hacer. Allá provoca que se ponga un espíritu de no hacer nada, de
de solamente quedarse sólido. Es lo que le pasó a Pedro. Se quedó allá mudo, se quedó allá sin poder hacer algo. Y hasta el último dijo: sálvame, Señor, sálvame que perezco. El Señor, mira, Él tiene todo bajo control, aleluya. Extendió su mano, aleluya. Y así mismo está el Señor cuando te encuentres en medio de la tormenta, extendiendo la mano para ayudarte. Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Uno es el que se paniquea, uno es el que se podría desesperar, pero mantengámonos confiando en el Dios invisible. Mire que el otro día que predicó el pastor, donde dijo: todo creyente debe de hablar en lenguas. Ese día lo creí. Y mire, dijo el pastor: fórmense las hermanas acá y hagan una fila los hombres acá. Yo no quería pasar allá. Yo me quedé acá con el hijo del hermano Rubén, donde yo quería experimentar aquel gozo del Espíritu Santo, donde de repente dije: yo no voy a pasar, yo aquí me voy a quedar. Hoy es mi día, hoy es la hora. Hoy necesito ser lleno del Espíritu Santo. Hoy necesito ser bautizado en el nombre de Jesús. Y mire, allá el pastor dijo: ministros, ayúdenme a orar por los hermanos. Ay, Señor, bueno, no quería ir, pero hay que ser obedientes. Y orando por alguien ahí, un varón, empezó a hablar en lenguas. El hermano empezó a hablar unas lenguas que no sabía lo que se decía. Y de repente yo anhelaba sentir aquella presencia, aquella experiencia. Y de repente yo no sé qué pasó. Haga de cuenta, yo hablo un idioma, pero de repente se empezó a mover mi lengua, a decir muchas otras cosas que no entendía, mi hermano. Y ahí pude experimentar aquella experiencia de parte del Señor. Por eso le digo que Dios es invisible, Dios existe, Dios es real. Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que decide lo que hace y Él es el que da como Él quiere dar. Allá empecé, sentí que mi lengua se iba para un lado de este lado y que regresaba a mi idioma. Y decía: no, pero es que yo no hablo. No podía yo controlar. Es que nadie puede controlar el Espíritu de Dios, aleluya. El poder, aleluya, invisible. Él es invisible. Estamos creyendo al Dios invisible. Y así mismo, mire, fui testimonio, donde tuve que testificar presentemente, inmediatamente, como decir presente. Yo quiero testificar, no se me tiene que pasar, porque esa experiencia te confirma algo que no se puede ver, pero ahí está el poder de Dios, donde de repente muchos sienten un calor que les corre por el cuerpo caliente. Muchos allá están hablando en lenguas muy despacito, pero los escucha. No es que haya ahí de repente alguien que se aloque ahí. Dios es un Dios de orden. Y de repente, mire, Dios da como Él quiere, pero en el orden del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria, mi hermano. Mire, en una ocasión, allá en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16, ya cuando Pablo fue lleno del poder de Dios. Ay, ya me faltan 10 minutos, 15. Y de repente, mire, fue alguien
quiero decirle, importante para el Señor, porque Él era el que iba a dar el testimonio de Cristo. Y Dios lo usó de una manera especial. Dios lo usó grandemente. El Espíritu a Pablo, Dios lo usó de una manera donde iba a los lugares y de repente tenía que tener cuidado a donde iba a llegar. No solamente iba a llegar ahí muy abiertamente presentando el Evangelio, tenía que tener cuidado, porque muchas veces fue arrastrado, fue golpeado, y todos los discípulos fueron muertos. Pero dice allá, es un poco largo, pero dice el Hechos capítulo 17, versículo, vamos a cortar hasta el 22. Dice Hechos capítulo 17, versículo 22. Dice así: entonces Pablo, puestos en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es el que quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. El Dios creador de los cielos, el que te da vida, el que te da aliento, porque si fuera de Él, el día de mañana no te levantas. Ahí queda el corazón, se para la máquina del reloj, como cuando el carro se le acaba la gasolina. ¿Y cuántas personas no se han desplomado cuando están trabajando? ¿Cuántas personas no han perdido el sentido y han muerto? Hasta ahí llegó el momento, su tiempo. ¿Cuántas personas no dejan el mundo a cada instante? Hoy salí por la mañana a mi trabajo, pero no sabía si iba a regresar. Pero oré al Señor por la mañana que me diera fuerza, que me diera fortaleza, que me diera sabiduría, porque iba a tener un trabajo muy pesado, donde tenía que cargar unas vigas de ese tamaño y subirlas en el techo. 2 vigas, 2 grandes vigas, con muchas personas, y donde uno puede perder la vida en cualquier momento, en un accidente. Pero a Dios le plació darme la sabiduría para dirigir a ciertas personas, para cierto grupo de trabajadores. Pero es que no soy yo, mi hermano, mi hermana, es que el Dios invisible tiene el cuidado de nosotros. Es el que pone la sabiduría, la inteligencia, el que pone ahí el sentir de dirigir a ciertas personas. Es que cuando nos ponemos en las manos del Señor, aunque no lo podamos ver, mi hermano, mi hermana, pero usted confía en el Dios invisible que lo va a guardar, que lo va a proteger, que va a cuidar su entrada y su salida. Y por la gracia del Señor, aquí estoy, gracias a mi bendito Dios, que me da la fuerza, que me da las ganas de seguir adelante, mi hermano, porque pongo mi mirada en Jesús. Dice allá: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, ¿en quién más vamos a poner nuestros ojos?
Si el mundo en estos momentos está en guerra, muchos niños están pidiendo la paz. Muchos niños están pidiendo ayuda en Pakistán, que están muriendo. Y uno se preocupa porque se le hizo tarde. Ay, hoy se hizo tarde, no hay que ir a la iglesia. Y allá quisieran comida, quisieran paz en estos instantes, en aquel lugar que hay guerra, donde están ahí mirando a sus padres muertos, que les cayó ahí un misil, o fueron ahí ametrallados, y solamente allá sin nada que hacer los niños mirando a su padre, a su madre. Y cuántas cosas nosotros no nos quejamos en esta tierra. Siendo creyentes, se queja uno, le pone peros a las cosas del Señor, donde uno tiene que le voy a cambiar para que no piense que es para ustedes, es para mí, mi hermano. Me tengo que esforzar, hermano, aunque miremos cosas que se levantan, cosas desagradables. Uno siempre tiene que estar confiado en el Señor, mi hermano, aunque no podamos ver, pero Dios te aguarda. Dios te cubre con su manto invisible. Dios cubre tu salida y tu entrada. Estás aquí sano, mi hermana. Estás aquí sano, mi hermana. No te falta nada. Yo te miro completito, aunque esté uno batallando, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Aunque no lo podamos ver, Él está con nosotros. Es que debemos de depender de Dios. Hay que creerle a Dios. Mire que he cambiado mi oración últimamente. Ya la he cambiado porque uno va aprendiendo a cada día. Va uno aprendiendo, porque hay que aprender a orar. Por eso los discípulos del Señor le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Claro que les voy a enseñar a orar. Primero, no se me duerman, le dijo allá Pedro. No se me duerman. No pueden velar ni siquiera una hora. Primero le dijo: no se duerman. Aleluya. Pero les dijo: ustedes cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Haga de cuenta que le está diciendo: Padre, no te puedo ver, pero eres el Dios invisible que estás en los cielos, el que derrama bendición, Señor. Padre nuestro, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra. Y ahí está el Señor, mi hermano, con usted. Ahí está con usted, conmigo. No nos ha faltado. ¿Usted se queja? No, mi hermano, usted no se debe de quejar. Usted debe de decirle a Dios: gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque mire, allá Job le llovió. A ese sí le llovió, le vino la calamidad. Y allá no se quejó, le dijo la esposa: ya, maldice a tu Dios y muérete. Allá lo pudo haber hecho Job, ¿verdad? Pudo haber dicho: bueno, hasta aquí me ha dejado el Señor, no me ha ayudado. Allá le cayó la sarna, aquella sarna que con un pedazo de cazuela de tuesto allá se rascaba por todos lados el cuerpo. Pero primeramente dijo el Señor, después de que le matase, murieron sus hijos y le dieron la noticia, dijo: Dios dio, Dios quitó, pero bendito sea el nombre del Señor, el que da y el que quita. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que creyendo en el Señor, tú das, Señor, tú bendices. Y cuando no es de parte del Señor, bueno, a su hora. Hoy conocí a una persona en el trabajo y hablaba con él. Y luego usted sabe, uno
lanza el anzuelo, la carnada, y de repente dije: yo solamente sé que Dios existe, y hasta ahí nada más. Yo no creo nada de eso. Le dije: está bien, yo todo eso que tú me dices, yo respeto lo que tú hablas, pero llegará el momento que a su tiempo del Señor, porque a todos se les llega el tiempo, no se le escapa a Dios nada, a todos se les llega el tiempo. Y peor aquel que hace duro el corazón es el que anda buscando al Señor, aquellos que a los más necios, a los que andan en los vicios, a los más tercos como yo, a esos anda buscando Dios. Aquellos primeros anda buscando Dios. Y le dije: Dios va a tener su tiempo para ti, para que puedas quitar, Dios, el velo que tienes en aquellos ojos. Entonces vas a creer sin ver. Le dije: aleluya. Entonces llegarás a entender lo que yo siento aquí dentro. Y dice: yo te respeto y está bien, no hay problema. Pues sí, pero mi anhelo, el anhelo de uno es que alguien más se convierta, que reconozca, aunque no podemos ver a Dios, pero ese es al tiempo del Señor, mi hermano. Nunca hagamos el tiempo del hombre queriendo obligar a alguien que venga a los caminos o forzándolo, porque mire, los zapatos ni a la fuerza entran. Dios sencillamente los traerá a su tiempo. Aleluya del Señor. Allá se va a sorprender usted, porque allá nos sorprende en el Señor. Sorprendió al apóstol Pablo con aquel alumbramiento, aquella luz muy brillante. Mire, lo cambió y lo transformó. ¿Y cuántos Dios no nos ha transformado? Acuérdate de dónde el Señor nos ha sacado. Acuérdate de dónde el Señor nos ha sacado. Y hasta aquí somos testigos del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios, porque dijo el Señor: y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén y en todos los lugares remotos. Y hoy somos testigos del poder de Dios, mi hermano. Somos testigos de aquel poder de Dios. Y no me va a decir que no, porque somos testigos del poder de Dios. Porque usted ha mirado las maravillas que hace el Señor, donde salen sanados, donde las personas son sanadas, las personas que no miraban, miran, los cojos andaban, los leprosos eran sanados. Es que somos testigos del Señor, mi hermano. Y para testificar a las naciones que el Cristo de la gloria no cambia, para testificar a las naciones que Cristo es el mismo de ayer y de hoy y de siempre, que Él no cambia, que Él es el mismo Dios invisible, donde Él está en todas partes. El Dios omnisciente que se predica aquí, el que se predica, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, Él está aquí. Él está en Guatemala, en todos los lugares, mis hermanos. Para Él no tiene fin, no hay final para Él. Él es Dios. Él es Dios sobre todas las cosas y será Dios. Y no podemos cambiar las cosas, porque la palabra es verdadera. Dice Juan 8:32: y conoceráis la verdad, y la verdad los hará libres. Y hemos sido libertados, mi hermano, de las garras del maligno. Hoy tenemos libertad para alabarle. Hoy tenemos libertad para glorificarle. Aunque no lo podemos ver, Dios existe. Ponte de pie, mi hermano. Vamos a alabar a Dios. ¿Será que le vamos a cantar un cántico más?